Hola a todos, yo soy Sol Miller y les voy a estar explicando un poco lo que es el trabajo final para aprobar la Diplomatura Internacional de Cambio Climático de la UNSAM. Básicamente lo que tienen que hacer es elaborar un documento escrito donde planteen ya sea un proyecto o una pregunta de investigación. Eso queda en ustedes, cuál de las dos eligen. Además van a tener que incluir estos cuatro ejes. Por un lado tenemos el cambio climático, que o sea, tiene que ver con si se van a centrar en medidas de adaptación al cambio climático, en acciones de mitigación o ya en los impactos. Por otro lado, en qué sector. Acá les pusimos algunos ejemplos, como son el trabajo justo, el turismo, energía. Estos son ejemplos, ustedes pueden hacerlo de cualquier otro sector que se les ocurra. Por otro lado, ¿dónde lo van a ubicar? ¿Van a tratar el problema a nivel global? ¿Lo van a tratar a nivel país? ¿Les interesa centrarse nada más qué sucede en una provincia? Eso también queda en ustedes, pero idealmente tiene que quedar claro dónde se están ubicando. Y por último, el tiempo. Si es un problema actual, si es un problema futuro, eh, eso también tiene que quedar claro en el trabajo, dónde se están situando temporalmente. Entonces, vamos a ver un poco algunos de los ejes que pueden ser un poco confusos. Cuando hablamos de adaptación, se refiere a si ustedes están pensando en soluciones contra los efectos causados por el cambio climático. Entonces, por ejemplo, si ustedes se van a centrar en, acá les puse, por ejemplo, inundaciones, pero actuar sobre eh, la consecuencia de la inundación, estarían en medidas de adaptación a este, digamos, fenómeno climático. Otro ejemplo es los cultivos genéticamente modificados, que básicamente lo que intentan hacer es, a través de biotecnología, hacer que estos cultivos consuman menos agua, aguanten más sequías. Después, bueno, está en discusión si esto realmente es una adaptación o no al cambio climático, ¿no? Porque conllevan otros problemas. Pero digamos que en algunos sentidos es lo que buscan. Otro de los ejes es la mitigación. Mitigación es disminuir los efectos que tiene el cambio climático. Si ustedes se van a centrar en alguna solución que se les ocurra que, bueno, ayude a que los efectos no tengan consecuencias tan graves, pero no los estarían solucionando de raíz. Acá también les puse dos ejemplos. Esto, bueno, son los techos verdes, por ejemplo, que podría ser un proyecto de urbanización con techos verdes. Si ustedes eligen eso, estarían dentro de lo que es mitigación. Este es un emprendimiento, HidroPlus, que lo pueden buscar, que son unos estudiantes que desarrollaron como un polvo que básicamente se pone en la tierra y favorece a que los cultivos consuman menos agua. Pero de todas maneras, no estaría erradicando el problema de la sequía, sino que lo estaría disminuyendo. Entonces sería uno de los ejemplos. También este sería un ejemplo de proyecto. Y por otro lado tenemos ya los impactos, que es actuar sobre el daño ya hecho. Acá les puse The Ocean Cleanup. Creo que no sé si hay un documental en Netflix, lo pueden ver. Básicamente es una solución que están implementando para limpiar lo que es el mar de la basura. Entonces eso ya está actuando sobre un problema que existe. Y acá tenemos un programa de reforestación en zonas donde obviamente antes había bosque. Entonces esto también sería actuar sobre los impactos. En cuanto al sector, si bien nosotros les pusimos algunos ejemplos, también pueden usar, por ejemplo, lo que son los objetivos del desarrollo sostenible para elegir algún otro sector que les sea de su interés. Ustedes después búsquenlo esto, que están un poco más desarrollados, pero si se fijan, cada uno de los ODS están centrados en algún sector. Por ejemplo, el primero tiene que ver con la pobreza, el segundo con erradicar el hambre, hay uno sobre igualdad de género, sobre agua, con ciudades sostenibles, vida submarina, ahí se abarcan bastantes sectores, entonces les puede servir a ustedes también para
buscar temas de interés y también para familiarizarse con los ODS. Eligen lo que es la pregunta de investigación. Lo que van a hacer es pensar una pregunta y digamos que incluya lo que son estos ejes que yo mencioné del cubo climático. No tienen que estar explícitamente escritos en la pregunta que hagan, pero sí tiene que ser una pregunta que les permita a ustedes después en el trabajo incluir estos ejes para cumplir bien con la consigna. Eh, una pregunta que justamente la idea es contestarla a lo largo del trabajo. Esto sería a modo de paper científico o, sí, trabajo científico. El formato que va a tener en este caso sería este. En la introducción ustedes lo que van a hacer es poner al lector un poco en contexto de lo que va a pasar más adelante en el trabajo. Los objetivos puede ser uno, dos, tres, suele ser una parte bastante corta, pero es básicamente bien bien conciso explicar qué es lo que pretenden ustedes con este trabajo. También les sirve bastante para no perder el hilo después de más adelante. La idea es cumplir con los objetivos que ustedes plantean acá al principio. Después viene la metodología, que es básicamente cómo van a hacer ustedes, qué métodos van a usar para contestar esta pregunta de investigación. Eh, en el caso, si ustedes están familiarizados con papers, van a ver que a veces acá se cuenta lo que es cómo se hicieron los experimentos en el laboratorio, puede ser también trabajo de campo, cómo se llevó a cabo, pueden ser entrevistas. Ustedes posiblemente no tengan acceso a laboratorios o a mucho trabajo de campo, pero una de las metodologías es usar información secundaria, o sea, leer, ya sea en internet, pueden ser libros, puede ser documentales, o sea, todo sería información producida por otras personas. Información primaria es cuando la produzco yo, información secundaria cuando es producida por otras personas, y yo lo que hago es justamente investigar y recapitular y sacar conclusiones al respecto de todo lo que encontré. Entonces, eso posiblemente sea lo que ustedes hagan acá. Después en análisis van a tener, sería como el corazón, el cuerpo de su trabajo. Acá es donde se van a explayar bien de, bueno, básicamente acá es donde tienen que contestar la pregunta, ¿no? Las limitaciones metodológicas, todo método básicamente tiene limitaciones. Si yo estoy en el laboratorio, por más de que yo haga experimentos, siempre tengo limitaciones. Por ejemplo, que solo pude analizar 3 muestras o que, no sé, lo analicé solo, por ejemplo, a una temperatura, cuando en el ambiente ocurre durante todo el año. Bueno, cada método que elijan va a tener limitaciones. El suyo también. Acá la idea es que las puedan, digamos, reconocer para que, eh, digamos, se entienda hasta dónde el trabajo puede abarcar. Por último, las conclusiones. Tampoco acá tienen que ser larguísimas, sino simplemente es, otra vez, digamos, qué conclusiones sacan ustedes del trabajo. Quizás les puede pasar que ustedes intentan contestar una pregunta y llegan, por ejemplo, a la conclusión de que falta información, falta producción de información para contestar esta pregunta o que es complejo y que hay que verla desde muchos otros puntos. No es que sí o sí el trabajo va a estar bien o mal si ustedes contestan la pregunta. Lo importante es cómo lo van a desarrollar. Y por último, la bibliografía, que bueno, es todo lo que usaron para hacer el trabajo. Por otro lado, un proyecto es algo que, digamos, en teoría ustedes van a ejecutar, sería algo concreto, algo tangible, diferente de la pregunta de investigación que no. Entonces, en este caso, digamos, la forma de estructurarlo sería esta. Por un lado, ustedes también tienen que escribir una problemática que el proyecto vendría a solucionar o a, digamos, a abordar. Lo mismo, los objetivos que se pretenden alcanzar con el proyecto, parecido a lo que expliqué antes, las acciones concretas que, digamos, van a llevar a cabo en el proyecto,
qué necesitan, los recursos necesarios, el presupuesto, cuánto sale hacer el proyecto que ustedes pretenden, en cuánto tiempo se podría ejecutar. Acá, obviamente, la idea es que ustedes hagan el ejercicio, no es que vamos a evaluar si calcularon bien el presupuesto o calcularon bien el cronograma, digamos, de en cuánto se puede ejecutar, por ejemplo, una obra pública. La idea es que ustedes, dependiendo, ¿no?, del proyecto que elijan, bueno, investiguen cuánto tiempo tardan en hacerse ciertas cosas o bueno, cuánta plata sale. Esto, si ustedes lo buscan, pueden llegar a encontrar cosas similares que les puedan servir de, digamos, para apoyarse. ¿Qué se espera eh, alcanzar con este proyecto? Que, digamos, cómo está, por ejemplo, si es algo de remediación y yo planteo un proyecto de reforestación. Bueno, quizás el resultado esperado es reforestar 1 hectárea al año, por ejemplo, concreto. Y la bibliografía también, en la que ustedes se apoyan, por ejemplo, para, bueno, sacar toda la información, eh, por ejemplo, proyectos parecidos que se hayan hecho en otros lados y a ustedes les haya servido para pensar el suyo. Bueno, acá están un poco lo que es el formato del trabajo. Eh, Se los puse acá, esto lo tienen en la consigna para que no se olviden. Tengan en cuenta esto, em, máximo 15 páginas, o sea, no es un trabajo tan largo, pero mínimo 8. O sea, si ustedes hacen un trabajo de 2 páginas, estaría quedando corto y no se los podríamos aprobar. Esto es importante que lo tengan muy presente cuando escriban. Después, por otro lado, algo que también menciona en la consigna es que va a haber un seguimiento de los estudiantes para aquellos que lo soliciten. Si ustedes están trabados en algún momento, eh, pueden pedirnos, digamos, como sería una clase de consulta un poquito más personalizada para que lo veamos alguno de los tutores o alguno de los docentes. Esto igualmente es para cuando ustedes tienen avance en su trabajo, o sea, tienen que presentar alguna idea, algunas páginas escritas, no simplemente, bueno, hola, no se me ocurre qué hacer. La idea es que acá los ayudemos a destrabarse, a alguna consulta más concreta que tengan y bueno, los ayudemos a avanzar. Y por último, la presentación y corrección de los trabajos. Eso básicamente es como lo vinieron haciendo. Ustedes lo suben a la plataforma y después hay una devolución. Mm. Acá les traje 2 ejemplos cortitos para que, bueno, no sé, se inspiren. Por ejemplo, una idea de proyecto puede ser la ciudad de 20 minutos, que tengo entendido que es algo que nació en España. Son básicamente proyectos de pensar lo que es la urbanización distinto para descentralizar, que eso tiene un montón de beneficios. Y bueno, justamente acá lo que trata de explicar es eso, cómo, em, digamos, una persona tiene a todo en 15 minutos, caminando obviamente de su casa, entonces esto evitaría cosas como el tráfico, moverse tanto, embotellamientos y demás. O sea, no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que también reduce considerablemente lo que son las emisiones de lo que es el transporte. Y bueno, es algo que actualmente se está ejecutando. Entonces, esto ustedes lo podrían pensar como un proyecto, por ejemplo, para algún barrio o para la ciudad o para donde sea, y lo tienen que empezar con el formato que vimos antes. Y después, por ejemplo, investigación. Eh, Esto es algo que pensé yo, el hidrógeno verde podría ser una solución viable como combustible alternativo a la quema de combustible fósil. Bueno, yo esto no lo sé, básicamente habría que investigar, tengo mi opinión, pero por ejemplo, si a uno le interesa algún tema puntual que, que quieran, digamos, tratar de contestar alguna pregunta concreta, lo pueden aprovechar para indagar más en este trabajo. El, digamos, el tema que ustedes elijan, casi todos los temas van a poder tratar como proyecto o como pregunta. Lo que cambia es cómo lo abordan, porque también podría ser, por ejemplo, hidrógeno verde,
como una alternativa concreta. Entonces ustedes pueden plantear un proyecto de, no sé, cómo implementar los vehículos que se van a mover a hidrógeno verde en, no sé, Argentina. Entonces ustedes plantean que van a, por ejemplo, cómo van a extraer este hidrógeno, cómo lo van a distribuir, qué precio va a tener, bueno, cómo se llevaría a cabo esa transición. Ahí sería un proyecto, pero si ustedes quieren ver si sería viable como solución, bueno, también puede ser una pregunta de investigación. Casi todos los temas que piensen van a tener las dos posibilidades, como proyecto o como pregunta de investigación.